tiempo no sabemos, ¿verdad? Pero desde el cuarto día empezó el debate. ¿Fue real? ¿No es real? ¿Fue verdadero? ¿No fue verdadero? ¿Mintieron los guardias? ¿Se lo robaron los discípulos? Y tantas situaciones que hay alrededor de la resurrección. Pero para nosotros es algo firme, es algo que pasó y no porque lo hayamos oído, sino porque está escrito. Y esto también nos da veracidad de que la palabra de Dios profética es fiel y verdadera. Y nosotros confiamos en ella. Aunque haya argumentos por muchísimos años en este cuestionamiento, aunque haya grupos que niegan, aunque haya grupos que están contrarios, como cuando Él resucitó, los sacerdotes, Roma, los seguidores del judaísmo, toda esa gente tratando de desvirtuar el acontecimiento más maravilloso para el ser humano, porque en ese evento más maravilloso estamos incluidos usted y yo. Así que cómo no alegrarnos por este evento tan maravilloso que sucedió hace 2000 años, pero ya estaba predestinado, ya estaba hecho desde antes que usted y yo estuviéramos en esta tierra. Así que tiene valor para nosotros. Así que pedimos a Dios que nos ayude y nos dé la fuerza, nos dé el valor, nos dé la convicción de defenderlo, de tener la palabra de Dios a flor de nuestros labios como una seguridad de lo que estamos creyendo. Para nosotros, como cristianos, es la piedra fundamental de nuestra fe, porque no estamos creyendo en alguien que quedó aquí en la tierra, o que tenemos parte de sus cuerpos, o que tenemos la tumba y ahí están sus huesos. No, no, no tenemos nada de eso. ¿De qué pudiéramos decir? Tenemos los huesos, o tenemos las ropas, o tenemos lo que él usó. No tenemos nada de eso. Aunque hay muchas religiones poderosas, fuertes, que están invadiendo el mundo, pero no tienen esta verdad que tenemos usted y yo, de que el Dios al que predicamos, el Dios en el que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza, no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, inerte, atado. No, confiamos en alguien que dejó la tumba vacía, alguien que dijo que iba a estar a la derecha del Padre para interceder por su iglesia. En ese Dios creemos, y para nosotros, aunque quizás no sea el día, pero no nos preocupamos por el día. Hacemos relación de lo que sucedió, que fue algo real. Fue un alboroto tremendo en Jerusalén. Fue una explosión tremenda del mensaje que ha resucitado. Así que para usted y para mí es la piedra angular, es el cimiento firme de nuestra fe, porque no estamos confiando en la iglesia bautista, no estamos confiando en nada de lo que el hombre pudiera darnos, estamos confiando en lo que dejó escrito Dios en su palabra. Y eso nos va a ayudar tremendamente. Eso nos va a ayudar cuando a usted le cuestionen, cuando a usted le pregunten, usted va a poder decir que es verdadero, que es real. Así que voy a leer otros 3 pasajes en donde nosotros podemos verificar, porque son palabras de Cristo, son palabras que Él registró en el, Evangelio según San Mateo.
En ese evangelio, capítulo 16, versículo 21, mire lo que dijo el Señor Jesucristo. 16, 21. Dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego en el capítulo 17, ahí mismo, el versículo 22 y 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y el capítulo 20, 18 y 19 dice de esta manera. Bueno, desde el 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. Y esto, si usted y yo lo atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando menos estos 3 versículos de los muchísimos que hay, en los cuales Antiguo Testamento testificaron del evento, profetizaron del evento, Nuevo Testamento corroboraron, pero más que todo eso, un poder tremendo que tenemos usted y yo para evitar y terminar una polémica. ¿Sabe cuál es? Nosotros podemos decirle, cuando esté álgida la situación, cuando parece que vamos a perder, nosotros tenemos algo que podemos decir. Él lo dijo. Cristo lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Fin de la discusión. Amén. Él lo dijo. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, es verdadero. Cuestionen, que cuestionen filósofos, personajes importantes, teólogos, liberales, todo el que se oponga a este maravilloso evento, nosotros tenemos esta verdad. Si Él lo dijo, es cierto, yo lo creo, porque Él es Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a contrarrestar y ayudar, si se prestan, a grupos que parece que hablan del Señor Jesús, igual que el que hablamos y adoramos nosotros. Pero ya cuando entablas con ellos una conferencia, una plática, descubres que no es el mismo Señor Jesucristo. Hasta te invitan para celebrar la cena conmemorativa de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y te impacta diciendo, ¿cómo puede ser posible que ellos digan? Pero hablas con ellos y no es cierto, porque el Jesús que predican ellos no es Dios. El Jesús que predican ellos no es Dios. Son falsos. Y tú puedes, con estos 3 versículos, decirles, yo creo que Él resucitó y que es Dios.
y que es Dios, porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. De hecho, a los discípulos, cuando encarcelan a Pedro y a Juan, cuando los encarcelan y que los traen ante el concilio, y dicen los eruditos, ¿de dónde tienen estos palabra? ¿De dónde tienen estos argumentos? ¿De dónde tienen estos el poder? Y dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. Así que usted y yo tenemos esperanza. Quizá usted no pueda dar una clase de teología, pero usted puede decir a alguien que le cuestione su fe, usted puede decirle, yo lo creo porque Él lo dijo. Yo lo creo porque lo dejó registrado en su palabra. Y como decía al principio, desde el cuarto día, cuando van las mujeres a la tumba y que encuentran a aquel joven, aquel ángel, y que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Jesús Nazareno. Ha resucitado como les dijo. Vayan y díganle a sus discípulos que los va a ver en Galilea. Oiga, qué palabras tan poderosas tenemos usted y yo. ¿Qué argumentos tan poderosos tenemos usted y yo para defender para decirle al ateo, decirle al que no cree, decirle al que piensa que conoce la Escritura, pero que no reconoce que Jesucristo es Dios? Usted puede decirle, está escrito porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Esto derriba cualquier argumento. Esto da seguridad a nuestro mensaje, porque no estamos predicando un grupo. No, estamos predicando que este grupo trata de vivir y de creer y de decir lo que dijo Cristo en su palabra. Es muy diferente. Así que ustedes y yo tenemos un mensaje que dar, aprovechando este día y los días que nos permita Dios vivir. Pero en este día, si usted se reúne con sus familiares y le pregunten, ¿cómo celebraste la resurrección? Yo la celebro todos los días, que para mí todos los días Él está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque está dentro de mí. Y es el que me ayuda a vencer, es el que me ayuda a vivir diferente, es el que me está transformando para ya no actuar como actuaba antes. Ahora yo tengo que decirle a Él que me ayude a manifestar su presencia, a expresar que Él vive dentro de mí, allá afuera donde no lo conocen, y aquí adentro los que llegan puedan ver a Jesús en nosotros a través de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de cómo pensamos, hasta de cómo nos vestimos, porque afecta todas nuestras áreas, o debe de afectar todas las áreas de nuestra vida. Así que ¿cómo no alegrarnos? ¿Cómo no gozarnos en este día tan maravilloso que pasó hace 2000 años, que se difundió allá en Jerusalén, que afectó a los judíos de ese tiempo, algo que ni siquiera se imaginaban? Vea ahí Hechos 5, 23 y 24. Hechos 5, 23 y 24. Miren lo que dicen ellos, los principales. Hechos 5, 23 y 24 dice: bueno, desde el 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro.
Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo, uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No pudo retenerlos la cárcel. Estaban presos por predicar al Señor Jesucristo, pero viene un ángel y los liberta, porque cantamos que si el Hijo te hace libre, eres libre, eres libre. Pero dice, pero que no uses tu libertad como un libertinaje para pecar. Pero aquí encontramos a estos varones de Dios bajo la presencia del Espíritu Santo. Salen de la cárcel y los van a juzgar. Y al otro día, cuando mandan a la guardia por ellos a la cárcel, dice, hallamos la cárcel cerradita con los guardias, pero cuando entramos no había nadie. No estaban. No estaban. ¿En qué irá a parar todo esto? Salió peor. Ahora ya no es uno. Ahora ya son muchos los que están levantándose y hablando de a este que crucificamos. ¿En qué irá a parar esto? Estaban sorprendidos, estaban temerosos. ¿En qué va a parar todo esto? Oiga, que puedan decir algo así de Ixoye más adelante. ¿En qué va a parar lo que va a hacer Dios con estos hombres y estas mujeres y estos jóvenes que están yendo a Ixoye? Cuando le creamos a la palabra de Dios, cuando de verdad creamos que está su presencia en nosotros y con nosotros, y que Él nos ha llamado a ir, a ir. Cantamos, yo iré. Y vimos el ministerio: huérfanos, viudas, encarcelados, desamparados, enfermos. Donde usted voltee hay trabajo. Y cantamos que usted se siente, como dijimos en la alabanza, cuando decíamos, yo quiero trabajar. ¿Cantó usted nada más o realmente dijo al Señor, Señor, aquí estoy, yo quiero trabajar en tu viña? Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Así que el Señor nos está llamando, no nos desecha y nos ha dado el poder de su presencia, lo que hoy recordamos, ese mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de la tumba. Porque dice otra parte de la escritura ya en Corintios 15, que no lo pudo, la muerte, los lazos de la muerte no lo pudieron retener. Así que usted y yo tenemos un mensaje poderoso que dar. Él está vivo. Él está vivo. Y está en medio de nosotros y con nosotros. Y es el mensaje que Él quiere que llevemos allá afuera. Que Él también está interesado por la gente que está allá afuera, que no ha tenido ese encuentro con Él, que no puede disfrutar, no puede cantarle, no puede adorarle como le adoramos nosotros, porque no le conoce, ha oído. Y es cierto, dice Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero oramos que esa palabra que oye la gente cada día, un día tenga fruto, un día haya resultado y que usted y yo lo podamos ver. Cuando fuimos a visitar la semana pasada, el martes pasado, a un misionero aquí en Páramo de Morelos, él decía, pastor, yo quiero ver los frutos del trabajo que estamos haciendo, de que estamos picando en piedra. Quisiera ver los frutos. Pues pídele a Dios, digo. Todos quisiéramos como pastores ver los frutos de lo que está haciendo Dios. Algunos no los vamos a ver, pero no es el propósito de que yo vea, que yo haga la obra y el Señor se va a encargar de los resultados. Los voy a ver, no sé, pero si los veo o no los veo, ¿cuál es el problema, verdad? Que se haga.
el propósito de Dios. Así que esta mañana que usted y yo hemos cantado a nuestro Dios, esta mañana que estamos recordando ese evento tan maravilloso que trastornó a toda la ciudad de Jerusalén, trastorne también nuestras vidas, trastorne también nuestras vidas. Amén. Dice, pregunta, pero ¿cuál es mi apreciación de este evento? ¿Cuál es la apreciación para mí de este evento? ¿Realmente lo creo? ¿Lo vivo? ¿Lo comunico? Sí, ¿verdad? Porque podemos escuchar por muchos años sobre la resurrección y cada año escuchar sobre la resurrección, pero ¿lo creo? ¿Lo vivo? ¿Lo comunico? Y hay testimonios. Hay testimonios de cómo afecta, hay testimonios de cómo afecta la palabra a la gente. Bueno, ahí en Hechos 3, de lo que hablábamos ahorita, allí en Hechos 3, de lo que hablábamos hace un momento, de que están encarcelados Pedro y Juan por darle la sanidad a un hombre cojo de nacimiento. Ellos están en el templo de la Hermosa y llegan al tiempo de la oración, y ahí todos los días ponían a este hombre a pedir limosna. Y cuando llegan ellos, le dice Pedro, míranos, míranos. Él pensaba, me van a dar dinero. Y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso también puede decir a la gente también, y puede decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu problema se va a solucionar. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu enfermedad se va a ir. En el nombre de Jesús de Nazaret se va a solucionar la situación. Usted puede decirles, porque este mismo mensaje que dieron los discípulos en el tiempo aquel es el mismo mensaje que tenemos para dar nosotros. De ese Dios que afectó a Jerusalén con la resurrección, es el mismo Dios que quiere que usted y yo afectemos allá afuera con el mismo evento, que Él está vivo, que la tumba, como cantamos, la tumba no lo pudo detener. La tumba le encerró, pero no lo pudo detener. Se levantó en victoria. Amén. Se levantó en victoria. Y en esa victoria fuimos beneficiados usted y yo. Así que, ¿qué voy a contestarle? ¿Lo creo? ¿Lo vivo? ¿Lo comunico? 1 Corintios 15, ¿qué nos dice? Es el mensaje que tenemos que dar usted y yo. No hay otro mensaje. 1 Corintios 15. La doctrina de la resurrección. La importancia de la resurrección. Dice versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que se nos ha predicado, somos salvos. Si no creímos, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí está. Es el mismo mensaje que predicó el apóstol Pablo a Corintios. Es el mismo mensaje que usted y yo podemos llevar. No hay otro mensaje. Él dice, lo que yo recibí, la palabra que me predicaron, es la que yo les predico. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la palabra de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la palabra de Dios. Y luego, ¿a quiénes apareció? A Pedro, a los discípulos y a más de 500 hermanos a la vez. Por 40 días, Él estuvo resucitado entre sus discípulos, les instruyó, les animó, les siguió preparando, porque Él se iba a ir. Así que es el mismo mensaje que tenemos que dar usted y yo. Es el mismo mensaje que tenemos que dar a la gente. Que Él vino y murió por nuestros pecados, que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio del libro de los Hechos? Cuando Pedro se levanta y habla con autoridad del Espíritu Santo a toda esa gente que habían crucificado a Cristo Jesús. Y él le cita el Salmo 16, cuando dice que el rey David, como profeta, habló de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Como profeta, él dijo lo que iba a pasar, pero no se estaba refiriendo al rey David, estaba refiriendo a Cristo, porque David murió. Y dice Pedro, y aquí está la tumba. Pero el que está diciendo, la tumba está vacía. Él resucitó. Él resucitó. Y luego ese mensaje afectó a la gente a tal grado que se entristecieron y dicen, varones, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, acepten el mensaje de Jesucristo y bautícense. Y dice que fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Qué tremendo fruto se levantó en esa ocasión de los judíos que escucharon el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese mismo poder usted y yo lo tenemos a nuestro alcance para compartirlo. Por eso es la pregunta, ¿lo crees? ¿Lo vives? ¿Lo compartes? Para nuestra reflexión. Vamos allá ahí mismo también, 1 Corintios 15, del 12 al 19. Dice, pero si se predica de que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ya aquí había grupos, después de que pasaron años, ya aquí había grupos que decían que no era cierto. Como les dije, desde el cuarto día empezó el debate, si era cierto o no era cierto. Y aquí le dice el apóstol Pablo a los de Corinto, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo, estamos haciéndonos loquitos. Si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de consideración de todos los hombres. Si predicamos a Cristo resucitado y no resucitó, como algunos dicen, que no es cierto. La polémica, pero ¿qué sigue diciendo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados por la resurrección. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. Así como en Adán entró el pecado, a través de Cristo entró la resurrección de los muertos. Y no hablamos de una religión, no hablamos de pertenecer a una religión, no hablamos de hacer algo. No, hablamos de creer en lo que hicieron por nosotros. Murió por nosotros. Vivió entre nosotros. Y dijo que venía a cumplir un propósito de su Padre: salvar a la humanidad, pagar por la humanidad, que su sacrificio fuera acepto al Padre por toda la humanidad. Él estaba pensando en la gente de ese tiempo y los que vendrían por la palabra de esa gente a conocerle a Él como el Dios todopoderoso, como el Dios que tiene el poder, Él dijo, para dar vida y quitarla y volverla a tomar. Así que nuestra esperanza, mientras caminamos en esta tierra, es que un día, como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Como Él resucitó, usted y yo resucitaremos a una nueva vida con Él, a una nueva esperanza con Él. Y esto tenemos que animarnos unos a otros mientras caminamos aquí. Vendrá persecución, vendrán situaciones tremendas. Parece que ya viene la tercera guerra mundial, parece que ya están acoplándose las piezas, pero eso no nos debe de llenar de temor a nosotros, porque está escrito. Tenemos que redoblar nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que decirle que produzca esa hambre, esa pasión por buscarle a Él, ese interés por conocer su palabra, para poder compartir a los que no la conocen. No sabemos cuánto nos quede de oportunidad como iglesia. No sabemos si pueda llegar la persecución en el 2024, si sigue nuestro gobierno. Hay elecciones, no sabemos qué va a suceder, pero todo gira en un torno oscuro. Pero para nosotros tenemos que buscar al Señor en dirección de cómo contrarrestar todo lo que viene, apropiarnos de su promesa, que Él dijo: siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Así que Dios, ayúdame a recordar no solamente este día, sino todos los días, que creo, que vivo, que comparto a un Dios que está vivo, un Dios que está presente, un Dios que habla, un Dios que llama,
un Dios que guía, un Dios que guarda, un Dios que usa su creación, un Dios que se interesa en su familia, en su iglesia. Así que, Señor, gracias, porque hoy pudimos, a través de tu palabra, animarnos, el saber que tú eres ese Dios todopoderoso al que cantamos. Sí, estuvo en la tierra, sí, murió, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que ahora está vivo y quiere tomar el control de nuestra vida. Quiere que usted y yo lo hagamos, pues la semana pasada, lo hagamos su casa. Que usted y yo, en nuestra persona, sea la morada de Dios, donde Él viva. Así que, Señor, ayúdame, ayúdanos a creerlo, a vivirlo y a compartirlo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra tan maravillosa que nos has dado hoy. Y rogamos que ella haga su obra en nosotros, que podamos creer que esa presencia tuya, al resucitar, nos da la victoria. Tu resurrección es nuestra ancla de fe, porque creemos en un Dios que está vivo, no en alguien que quedó en la tumba, no en alguien que quedó en la cruz, sino alguien que está vivo. Ayúdame a creerlo, Señor, a vivirlo cada día y a compartirlo con aquellos que están a mi lado. Solo tú puedes hacerlo, Señor, por eso clamamos a ti en esta mañana. Toma nuestras vidas, toma nuestras vidas. Y si hay alguien todavía que no ha tenido este encuentro contigo, oramos para que le des la fe que necesita para creer a este mensaje que tú estás llamándonos, que es una oportunidad que tú das para tener un encuentro contigo, de creer que tú tienes el poder para perdonar nuestros pecados. No importa cuáles hayan sido, no importa cuán grandes hayan sido, tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz del Calvario es poderosa para limpiar, para pagar por nuestro pecado. Así que, Señor, si hubiera alguien en esta mañana con esa necesidad de decirte a ti, Dios, perdona todos mis pecados. Yo quiero conocerte como ese Dios poderoso que no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y está vivo. Creemos en un Dios vivo, un Dios de vivos y no de muertos. Obra en el corazón de alguien en esta mañana. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.